Bueno, entonces ahora vamos a profundizar sobre nuestras herramientas en esta nueva etapa que iniciamos. Recordemos que en clases anteriores vimos a grosso modo las herramientas. Hoy las vamos a ver con mayor profundidad y hacer un ejercicio que sea lo suficientemente eficiente para el aprendizaje de cada una de las herramientas, sobre todo las de selección, que son tal vez desde Gym las más importantes para la aplicación de elementos que modifiquen el gráfico, que modifiquen la imagen, es decir, la edición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir, a partir del ejercicio que se les propuso, vamos a abrir el ejercicio de clase. Vamos a abrir el arbolito. Decimos que lo abrimos con Gym. Recordemos que Gym es uno de los programas que son gratuitos que le hace competencia a Photoshop. Obviamente Photoshop es una empresa ya muy reconocida con mucho trabajo y pues obviamente ellos ya llevan a su alcance muchas herramientas que quizás esto hasta ahora las están empezando a desarrollar, pero al ser gratuito es una herramienta bastante buena. Bueno, lo que vamos a trabajar es la superposición de imágenes. Vamos a exportar una imagen creada a partir de un elemento que existe montado sobre otro elemento que también existe para generar montajes un poco más profesionales, porque tal vez los ejercicios que hicimos antes de en la primera etapa no quedaron para algunos muy bien, entonces vamos a profundizar en estas herramientas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que nuestras herramientas están aquí al lado izquierdo, generalmente siempre en Gym. Entonces tenemos 2 4 6 8 grupos de 5 40 38 herramientas, más o menos son 45, pero no están acá como acceso directo sino 38. Entonces es importante saber dónde están, porque quizás aquí ustedes algunas no las vayan a utilizar nunca, y las que utilizan siempre van a ser visualizadas de manera más seguida. Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar dónde están esas herramientas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como, como preferencias los diferentes elementos de configuración de nuestra herramienta. ¿Listo? Entonces fijémonos acá que tenemos varios elementos para modificar la apariencia y los recursos que tenemos dentro de nuestra herramienta Gym, y uno de esos recursos son la caja de herramientas. ¿Listo? Entonces fijémonos acá que aquí está la apariencia, la visualización de todas las herramientas que yo tengo. Entonces, por ejemplo, una que generalmente yo no utilizo es la de medir. ¿Por qué medir? Porque es una que me permite medir distancias. Pues ya si yo soy profesional, sí necesito verificar que X o Y imagen, X o Y elemento dentro de una imagen tenga una medida específica, lo voy a utilizar. Fijémonos que aquí se ve la herramienta medir. Entonces si yo la elimino, no la estoy eliminando, simplemente la estoy ocultando, ya no tengo sino 37. Voy a seguir eliminando otra que yo particularmente no utilizo. El zoom generalmente no lo utilizo porque lo puedo hacer con la tecla control y la ruedita. Recoge si, digamos, las tijeras no las voy a utilizar. Entonces ya tengo 36 y voy a recortar, voy a quitar la última, que tal vez se llame perspectiva. Si ustedes la quieren utilizar, pues está bien, la pueden dejar, pero aquí es solo para explicar cómo se utiliza esta herramienta para la configuración y personalización de las herramientas. ¿Listo? Entonces, ok, ya las tengo ahí. Ya las tengo ahí. Entonces lo primero que vamos a hacer es aprender las herramientas de selección. ¿Listo? ¿Cuáles son las herramientas de selección? Las herramientas de selección son estas 7 que aparecen acá inicialmente. Entonces tenemos herramienta de selección de rectángulo, herramienta de selección elíptica, forma libre,
selección difusa o varita mágica, como ya les había explicado, selección por color, etcétera. Hasta ahí vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a integrar dos imágenes, que es la anterior con esta dentro de una sola imagen a exportar. Un poco más técnica. Fijémonos que esta primera imagen tiene unos colores particulares, unos colores como terracota. Entonces vamos a mejorar esa imagen para que quizás esté dentro de esta muchísimo más viva. Listo, entonces vamos a empezar. Lo primero que yo tengo que hacer es entender que dentro de esta imagen, que sería mi escenario, va esta otra. Entonces lo primero que yo tendría que hacer es básicamente mejorar o recortar, más bien recortar esta imagen, seleccionarla de tal manera que no se note la edición para llevarla acá. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es a editarla. ¿Con cuáles herramientas? Con estas herramientas. Entonces la primera, la herramienta rectángulo. Fijémonos que la herramienta rectángulo es una herramienta que me permite, como su nombre lo dice, hacer rectángulos. Si yo puedo hacer rectángulos con las dimensiones que yo quiera, con la tecla control hago únicamente rectángulos que se redimensionan en la misma dirección. ¿Listo? Que se redimensionan en la misma dirección. Si lo suelto, se dimensionan o redimensionan en la dirección que yo me desplace. ¿Sí? Y si pulso la tecla Shift, se redimensiona de manera cuadrada, es decir, en las dos dimensiones al tiempo. Con control amplía todo desde la posición que tengo, ¿sí? Con Shift cuadrado. Listo, muy bien. Entonces lo primero que tengo que entender es que esa es la forma de selección cuadrada. Ahora, la forma de selección selección elíptica es una circunferencia, pero fijémonos en lo siguiente: la elíptica me permite crear circunferencias, pero si yo tengo esa circunferencia y hago otra circunferencia para eliminar, modificar, etcétera, se me borra la primera. Entonces ya tendremos que utilizar un segundo elemento adicional a la herramienta. Entonces recordemos que lo primero que vamos a hacer es crear un duplicado de nuestra capa. Lo vimos en la clase anterior. ¿Para qué? Para que no se nos dañe la original. Listo, ocultamos la original y solo vamos a trabajar con la copia. Entonces les decía, vamos a sumar esta circunferencia y con la tecla control selecciono la otra y con la tecla control fíjese que hay un signo menos. ¿Qué significa ese signo menos? Que yo estoy seleccionando con el rectángulo un área menos o menor, le quito lo que tenga el rectángulo. Es decir, mire, esto le voy a quitar lo que está seleccionado en intersección con el rectángulo, es lo que le voy a quitar. ¿Listo? Ok, enter, y eso me está formando una figura que cada vez le voy restando con otra selección. Hago lo mismo con la selección de forma libre. Entonces yo puedo hacer selección de forma libre y mire, me quitó parte del elemento. ¿Cómo deshabilitamos la selección? Control, Shift y A. ¿Listo? Entonces démonos cuenta que vamos a trabajar con diferentes herramientas, pero no solamente con las herramientas, vamos a trabajar con elementos auxiliares de esas herramientas. ¿Listo?
Ahora vamos con la tercera herramienta. La tercera herramienta es la herramienta lazo. ¿Qué es la herramienta lazo? La herramienta lazo es la que me va a permitir seleccionar de forma libre el elemento. ¿Para qué? Para borrarlo, para modificarlo, para cambiarle el color, etcétera. Listo. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Con la herramienta varita mágica, les había dicho que la varita mágica es la que me permite seleccionar los colores que están contiguos de las mismas características, ¿cierto? Entonces, de esta manera habíamos visto que tal vez teníamos la posibilidad de la tolerancia, que es el umbral, que tanta información, ¿sí? Entonces mire, hay tanta información que hasta el arbolito me lo quitó. ¿Por qué? Porque hay información que no estoy tolerando. Simplemente quítelo y ya. ¿Listo? Entonces, en este caso, es solo para explicar. Muy bien, ahí tenemos nuestro árbol original. Control. Listo. Ok. Ahora, la herramienta de seleccionar color. La herramienta de selección de color lo que me va a permitir es seleccionar áreas, así no sean contiguas, así sean distantes. Voy a seleccionar por aquí este color y me selecciona todo lo que está con ese mismo color en toda la figura, incluyendo, miren, incluyendo estas partecitas, estas áreas que están distantes de esta. Fijémonos la diferencia. La diferencia radica en que la varita mágica, vamos a seleccionar esta, la varita mágica me selecciona únicamente áreas que están contiguas, ¿sí? Áreas que están cerca, áreas que comparten las mismas características, ¿cierto? Mientras que la elección de color, la misma, me va a seleccionar áreas que tengan ese color. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a empezar a utilizar esas herramientas y esas variaciones de las herramientas. La siguiente herramienta que generalmente yo nunca utilizo es la selección de primer plano. ¿Por qué no se utiliza selección de primer plano? Porque la fotografía tiene que tener unas características específicas para poderla utilizar. Es decir, si la fotografía tiene una imagen de primer plano, fijémonos aquí la figurita y ya sabemos que es primer plano, es decir, que la persona está muy cerca de la cámara y el resto, lo de atrás, el escenario está desenfocado o está distante o cambia de color. De esa manera se puede hacer muchísimo más fácil la utilización de esta herramienta. En este caso es más complicado porque todo tiene la misma intensidad, todo tiene el mismo enfoque, entonces pues obviamente va a ser muy complicado generar la selección. En este caso fíjense que no me está generando ningún tipo de selección. ¿Y por qué? Porque sencillamente todo está realmente de la misma forma registrado en la fotografía, siempre está con el mismo enfoque. Entonces ese no lo vamos a trabajar. Ahora vamos a ver la herramienta que se llama herramienta de rutas. La herramienta de rutas es muy sencilla, es una de las herramientas que quizás los profesionales en el diseño utilizan más porque va a generar mucha más perfección. Eso implica mayor cantidad de tiempo de dedicación en el desarrollo o la aplicación de esta herramienta. Tiene dos ventajas. Uno, que es mucho más profesional. Y dos, que si el diseñador se equivoca, tiene la posibilidad de mejorar utilizando los puntos y hacer la corrección. Listo, ya generé los puntos, ahora voy a verificar qué perfilo. Hago clic en otra herramienta y veo que ahí la selección ya me queda. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esa es la séptima herramienta.
Hasta ahí entonces vamos a generar nuestro ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar esta imagen hacia el otro lado, es decir, hacia este paisaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es empezar a emplear nuestras herramientas que ya aprendimos. Entonces, la primera, para quitar todo el cielo, puede ser la varita mágica. Listo. Puede ser la varita mágica que me va a permitir eliminar todos esos grises, o quizás los colores para que me vayan a quedar como transparentes. Mire, aquí tenemos otros. Listo. Listo. Y sigo quitando colores. Muy bien. Listo. He terminado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar el césped. Voy a quitar el césped. Entonces, lo primero que tengo que hacer es seleccionar, bien sea con mi lazo, recuerden que el lacito termina donde inicia. ¿Listo? Entonces aquí le digo control Z, voy a control shift mayúsculas A para borrar la selección. Listo. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a empezar a perfilar muchísimo más mi figura. Entonces mira ya cómo la llevo. Ahora ese arbolito tendré que pasarlo allá, al otro lado. Recuerden que yo puedo sumar áreas. Entonces voy a seleccionar esta área, control A, control shift y A para eliminar la selección. Voy a seleccionar esto. Listo. Si control resta, shift suma. ¿Cierto? Entonces voy a empezar a listo. Suma. Ahí. Ahora un rectángulo. Con suma. Ahí. Con suma ahí. Ups, se me salió. Con suma ahí. Con suma ahí. Y listo. Entonces ahí estoy sumando áreas. Listo. Lo borro. Y cada vez tengo algo más de perfección. Listo. Por último, ya empezaré a hacer el perfilamiento con la herramienta que realmente es para eso. Entonces, o bien sea con la herramienta de selección, pero me quedan algunas, e incluso me quedan algunas áreas sin seleccionar, e incluso me selecciona algunos elementos del árbol que no quiero que se seleccione. Entonces, en este caso voy a decirle utilicemos la herramienta de rutas y empecemos. Infortunadamente, la foto que seleccionamos, o en este caso que seleccioné yo, es una foto muy pequeña y por eso se ve muy pixelada. Es mejor trabajar, muchísimo mejor trabajar con... ¿Para dónde voy? Es mejor trabajar con imágenes sumamente grandes que tengan un nivel de pixelamiento de píxeles
lo suficientemente grandes para que en el momento de aumentar en el momento de aumentar terminé. En el momento de aumentar no se me pixel, terminé ya, entonces pulso la tecla enter. Listo. Eso sería lo que bueno, voy a coger otra herramienta para hacer desaparecer los puntos. Fíjense que ahí ya tengo la selección. Pero en este momento tengo la selección del árbol y yo no necesito borrar el árbol. Yo lo que necesito es borrar lo que está por fuera del árbol. Entonces le digo sencillamente herramienta, menú selección, seleccionar, y en el menú seleccionar dice todo, nada, invertir. Quiero invertir la selección, es decir, que no me seleccione lo que ya seleccioné, sino lo que está por fuera de él. ¿Listo? Y le digo suprimir, bórrame. Entonces me queda solo el arbolito. Listo, terminé. Tengo que seleccionar el arbolito para llevarlo acá. Tengo que llevarlo acá. Entonces para eso tengo que convertir esta imagen en alfa. Recordemos que la capa alfa es la que permite visualizar transparencias. Entonces, seleccionando la capa le digo herramientas, capas, transparencia y añadir canal alfa. Listo, pero sigue igual. Claro que sigue igual porque está en blanco. Estaba en blanco mi lienzo. Entonces en este caso le voy a decir seleccione por color, todo lo que sea blanco y suprímalo. Entonces ya me quedó todo lo que necesito del arbolito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es llevar esta imagen al otro lado. ¿Listo? Entonces la voy a seleccionar, la corto y aquí la voy a pegar. Listo, ahí está. Listo, terminé. Pero fijémonos que al terminar no nos va a quedar muy bien, que digamos, ¿cierto? Porque no nos queda bien. Fíjese que aquí se creó una capa, pero no una capa distinta, sino como un elemento flotante. Entonces, o le doy clic derecho y le digo añadir a una capa, o simplemente aquí en nueva capa, está en verde, le doy que sea una nueva capa. Y listo. Herramienta de mover. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, la puedo, ojo con la que estoy moviendo, en este caso voy a mover esta. Listo. Listo, en este caso voy a mover esta. Pero entonces fijémonos que hay un elemento que no me convence. ¿Por qué no me convence? El color difiere del escenario. Entonces necesitamos cambiar la forma de trabajar. Listo, voy a borrarla. Vamos a eliminar la capa. Eliminar capa, lo podemos hacer desde el clic derecho o sencillamente aquí en la X eliminamos la capa. Muy bien, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Entonces lo que vamos a hacer es cómo podemos mezclar nuestra imagen hacia el otro lado que no difiera del brillo y los colores que tiene la otra imagen, porque es que la otra imagen es mucho más viva porque es una selva, mientras que esto estaba dentro de un desierto. Entonces podemos hacer dos cosas. La primera, vamos a crear una capa nueva. Listo, decimos crear una capa nueva. Esa capa nueva generalmente siempre viene aquí en la opción normal, modo normal. Ahorita les digo qué vamos a hacer con esa opción de modo. En opción normal nos crea una capa en la parte inferior, no la voy a colocar en la parte de encima, ¿sí? Pues obviamente me va a tapar la capa que está en la parte inferior. Y aquí qué voy a hacer, voy a darle un color de relleno y ese color de relleno va a ser este verde. Es un verde que quizás esté dentro de los parámetros
que están en la página, en la imagen, en la otra imagen. Está muy bien. Listo. Pero también necesito un café. Ese café, miremos acá un segundo. Vamos a mirar el café mediante un rectángulo. Voy a decir color café. Este puede ser. Y pinto. Ya les explico para qué vamos a hacer esto. Muy bien, estoy pintando mi escenario con dos colores. Uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Para que subamos la capa que está debajo para ver cómo se nos muestra el elemento. ¿Listo? Entonces en este caso voy a ocultarla, voy a decirle seleccionemos mi figura y vamos a, con la herramienta de mover, la vamos a bajar un momentico, un poquito. Listo. Decimos que ahí, incluso la podemos subir un poco más, incluso ahí puede ser. Listo. En este caso no ha hecho absolutamente nada. Pero si yo le digo, vamos a ver el modo, me dice capa modo normal, no, le voy a decir modo multiplíquese. Fíjense que ya el color verde se multiplicó, se asimiló con el color que tenía el árbol. Y de la misma manera el café se mezcló con el otro. Entonces antes de eso vamos a tratar de seleccionar, hacer nuestra selección de esta manera, seleccionando la capa, ojo, seleccionando la capa de los colores. Voy a tratar de perfilar de la mejor manera mi arbolito, no mi arbolito, los elementos café de mi árbol. Entonces o bien lo utilizo con el color, la selección de color, le digo selecciónese estos colores en la capa del árbol. Listo, seleccione esos colores. Ok, listo. Y en la capa de los colores voy a rayar, voy a colorear con el pincel y ese color todos esos elementos. Listo, terminé. Ahora sí vuelvo a subir mi capa y le digo a la capa que sea normal, que se multiplique, y la de abajo de la misma manera, que se visualice. Ya me quedó el arbolito un poco más vistoso. Listo, ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es combinar las dos capas, esta y la de abajo. ¿Para qué? Para que me vuelvan una. Porque es que si yo me llevo solo el árbol, si hago la selección del árbol, probablemente o seleccione parte de la capa de colores o seleccione la capa del árbol. No, yo necesito llevarme la capa del árbol con la capa de los colores mezcladas en una sola. Entonces a la de arriba le doy clic derecho y le digo combine hacia abajo. Listo, combinó hacia abajo. ¿Qué hizo? Borró todos los colores que no pertenecían a la figura, porque abajo solo había una figura y me queda solo un arbolito de esa manera, muchísimo más vistoso, muchísimo más vivo. Listo, ahora lo que vamos a hacer
es a seleccionarlo, lo cortamos y lo llevamos allá. Claro, ahora es mucho más vivo y ya quizás sí podemos decir que pertenece al escenario. Antes probablemente no, porque era un gris dentro de muchos verdes. Listo, ya lo importamos. Ahora le decimos que esa capa, como es un objeto flotante, es un objeto pegado, le voy a decir conviértase en una capa. Y ya lo tenemos ahí para poderlo manipular. Listo. Ok. Dejémoslo por aquí. Listo. Ahora lo que voy a hacer es generarle, digamos, algún tipo de elemento que me permita ver que realmente pertenece a ese escenario. Entonces, por ejemplo, lo podemos, más adelante veremos esa herramienta, pero en este momento podemos decirle que utilice el tampón de clonar. Listo. La herramienta de clonado dice copia selectivamente a partir de una imagen o diseño utilizando un pincel. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces pulso la tecla control y le digo que está muy grande, vamos a bajarle un poquito tamaño. Listo, ahí le voy a decir que hágame clic aquí en este color, ahí, en ese color. Listo, pulso la tecla control, hago clic y ahora aquí le voy a decir asigneme ese color. Listo, pero entonces en este caso me está copiando es el color sobre la figura de atrás, de abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle que nos la combine hacia abajo. Listo, ahora son una sola y ahora sí puedo. Voy a empezar a hacer el tapón de clonar. Selecciono, esto puede ser esto. Clic. Y aquí empiezo otro tapón de clonar. Listo, y ahí ya no se me ve que es insertado, sino que ya es un elemento que está dentro de mi escenario. Listo, ya ustedes pueden utilizar cualquier imagen, cualquier herramienta para aplicar esta misma figura, aplicarle los colores, aplicarle las formas, aplicarle una edición que se vea muchísimo mejor. Entonces, recordemos, lo importante es la figura del árbol sobre el escenario que ustedes quieran, modifíquenla, mejorenla, pero que no pierda la apariencia. Fíjense que el sol no se me está tapando, del árbol. Entonces ahí ya por lo menos vemos que el árbol deja ver parte del sol, es decir, que puede pertenecer dentro de a ese escenario. Entonces espero que les haya servido, espero que les haya gustado, espero que lo hayan aprendido y por favor trabajenlo para ver cómo les queda a ustedes y por favor cárguenlo en su página para visualizar la actividad. Nos vemos en la próxima clase remota para aclarar dudas y aclarar inquietudes. Buen día.